Buenos días a todos. Uy. Nos hemos transportado al hemisferio norte. Antes de ayer estábamos en el Valle de Tena, que os enseñamos la increíble ruta que hicimos, incluyendo la comunidad indígena. Fue una suertaza poder tener esa experiencia. Sí, la ruta impresionante. Creo que Kaju aún sigue con trastornos mentales desde ese momento. ¿Quieres cogerla? Se me está cansando el brazo. Y la comunidad, pues la verdad que tiene un proyecto súper dinámico, muy interesante. Y están haciendo cosas muy interesantes. Ayer subimos de la Transamazónica, de la Troncal Amazónica, por el valle que pasa por Papallacta y tuvimos la suertaza de ir a las termas de Papallacta. Sí. Una de las termas más increíbles que hemos estado. Muy bonitas. Bien preparadas, precioso, lleno de flores, sí. colibríes, y encima se puso a llover y bueno, no pudimos grabar porque encima estaba lloviendo y hay que guardar el móvil, las taquillas, pero disfrutamos muchísimo de esas termas. Ahí queda el dato, termas de Papallacta. Siento que hay un montón de termas alrededor. Sí. Fueron las únicas que hemos ido porque son las más conocidas. Sí, están a 1 hora de Quito, o sea que encima pilla escapada de fin de semana perfecta. Sí. Y seguimos hacia arriba, cruzamos Quito. No paramos como siempre porque las ciudades nos sobran. Paramos a hacer unas compras y a este tipo de temas, pero bueno, atravesando Quito entero llegamos hasta aquí, a donde vamos a ir hoy, que lo vais a ver muy prontito. Y sin querer cruzamos al hemisferio norte, pero ahora vamos a ir atrás a ver si aprendemos algo sobre la línea del Ecuador. Ya has spoileado dónde vamos. Pues estamos en el hemisferio norte. Ya, es un secreto. Bueno, pues lo cortas después si quieres. Mechito, ¿salimos un momento? ¿Quieres salir? Vamos, venga. Vamos. Ahí está Kaju con todos sus dotes para sentarse y esperar. Muy bien, chico. Mirad lo que aprendió Kaju. A ver si lo hace. Kaju, sentado. 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 Pata. Muy bien, amor, muy bien. Todo un éxito. Todo un éxito realmente. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y este es Kaju. Llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. ¿Listos para marchar, chicos? ¿Vas a conducir o qué? ¿Me has visto? ¿Mm? Oye, que yo conduzco. Muchas de las personas se cuestionan, ¿no es cierto?, del por qué el Ecuador es considerado como la mitad del mundo. Porque si nosotros seguimos la trayectoria de la línea ecuatorial, esta va a cruzar por 15 países en total, inclusive por las Islas Galápagos, en la isla Isabel. Pero la razón más importante por la cual somos considerados como la mitad del mundo son las montañas. Las montañas nos proveen de puntos fijos en el horizonte para poder medir y estudiar los movimientos del Sol. Estos estudios serían imposibles en otros países, por ejemplo en la Amazonía. Y es por eso que vienen acá las misiones geodésicas francesas hace 300 años a medir este grado en el meridiano para compararlo con el de Finlandia. En este sitio es donde nos encontramos. Este sitio fue parte de la hacienda Huachalá, la hacienda más antigua del Ecuador, donde se hospedaron las misiones geodésicas francesas y también donde nace el nombre de nuestro país, Ecuador, porque desde aquí enviaban sus cartas a Europa refiriéndose a tierras ecuatoriales. Y por eso se construyó este reloj solar, para entender cómo funcionan los movimientos aparentes del Sol, ¿no? El reloj solar es el único monumento en todo el Ecuador que está perfectamente posicionado en la latitud 0, es decir, en la línea ecuatorial. La línea ecuatorial cruza por el Nevado Cayambe, es el punto más alto por donde cruza la línea ecuatorial y también es el único punto en el mundo por donde cruza por nieve, 4.739 metros sobre el nivel del mar.
Esta es como una versión pequeña de la... Sí, Esta es una perspectiva vista desde la Tierra, ¿no? Una perspectiva geocéntrica. Recuerden que el Sol no es el que se mueve, la que se mueve es la Tierra, ¿no? Me ha gustado mucho todas las escuelas deberían de poner un modelo solar, ¿no? El monumento de Quito se lo puso como un monumento conmemorativo porque estaba cerca de la capital, nada más. Por una cuestión práctica. Pero los geodésicos franceses, a lo que vienen acá a hacer las mediciones, ellos sí marcan la línea ecuatorial. Posiblemente sea en la parte de allá donde está la bola de Huachalá. Cometen un error de más o menos 300 metros. Pero este monumento, como ya es con tecnología satelital, está perfectamente posicionado aquí. 0, 0, 0, Norte, 0. sur, este, oeste, exacto. Aquí al ladito tenemos el Nevado Cayambe, que es justo el único sitio donde la línea del Ecuador cruza sobre nieve y también el punto más alto de la línea del Ecuador, a más de 4.000 metros de altura, y que encima está justo alineado al este de este reloj solar donde estamos ahora. Eso quiere decir que 2 veces al año, en los equinoccios de primavera y otoño, el sol sale y se alinea perfecto sobre ese palo de ahí y no hay sombra hacia ningún lado. Está muy guay. Sí, sí. Una foto, ¿no? Y esto podría parecer una cosa muy antigua, pero en realidad tiene 19 años. Pero por eso lo han podido... Que se te cae la cámara, engánchatela. Que no, que por eso lo han podido hacer exactamente en la línea del Ecuador y no desfasado de unos centenas de metros como algunos de los otros monumentos que existen aquí muy cerquita. No tiene ninguna desviación, o sea que este es el verdadero punto y no el más mítico que hay aquí en Quito, que está al otro lado. A unos 300 metros de distancia y que se hizo ahí por una cuestión práctica. Y es muy turístico, pero solamente es un monumento, o sea, recomendamos muchísimo venir aquí, que hacen la explicación increíble y ver el reloj solar es realmente muy top. Hemisferio norte, hemisferio sur. Ágave, de donde se saca. Ah, el sirope de ágave. Claro. Oh. Se saca de un cactus. Sí, ¿no? Eso son aloes, ¿no? No, son ágaves. Ah, son ágaves. Entonces, no es un cactus. Miel de penco. Mira. Ostras, mira la araña. Es como las que vimos en la selva. ¿Hay alguien? ¿La ves? ¿Habéis visto qué alto es Jose, no? Pues mirad este cactus. Es inmenso, ¿eh? Te hace parecer bajito. Nosotros nos ubicamos en España a 45 grados aproximadamente. Sobre nuestras cabezas podremos observar estas estrellas, por ejemplo la Osa Mayor en el mes de marzo, abril, a medianoche. Pero si yo estoy en España, por ejemplo, no podré observar la Cruz del Sur por la constelación de Centauros. Es por eso que cuando los españoles vinieron acá a conquistar América, es ahí cuando descubrieron esta constelación, la constelación de Centauros a la Cruz del Sur. Entonces es así como nosotros deberíamos observar los mapas, bien orientados, donde el punto de referencia deja de ser el norte, porque el norte sin brújula, sin instrumentos no lo vamos a conocer, pero el este sí, por la salida del sol. Este es un mapa que está orientado hacia la salida del sol. Orientarse viene de oriens, que significa sol naciente, de donde nace el sol. En cambio, norte viene del proto-indoeuropeo, que significa ner, izquierda. Si nosotros nos orientamos hacia la salida del sol, como ustedes están orientados, su mano izquierda va a marcar el norte, porque eso es lo que significa el norte. Qué increíble proyecto, súper interesante. Sí, sí. Ha contado un montón de cosas que no sabía.
tan tonto como que Norway es la vía hacia el norte. Que como en español se dice Noruega no queda tan claro, ¿no? Pero... Sí, y que norte viene de ner, ¿no? De izquierda. Y que norte viene de ner, de izquierdas. Sí. Qué curioso. Realmente deberíamos de orientar los mapas al este. Hola. Chiqui, ¿quieres contarles a la gente sobre tu nuevo castillo? ¡Oh! ¡Qué molongi, ¿no? Tu casa. ¡Qué molongi tu casa! ¿Te comes la cámara? Le encanta esa caja destrozada. Y ahora nos vamos al mercado artesanal indígena más grande de toda Sudamérica. O al menos eso dicen. Sí, hemos visto unos cuantos mercados artesanales que son los más grandes, pero este es artesanal indígena, el más grande. Sí. Está en Otavalo. Sabéis que necesito sentarme, ¿no? Ayusito. Nacho, vete a tu sitio. A tu sitio. Vamos, mueve el culo. No, no está por la labor de dejarme sentar. El punto más alto del Ecuador. Uy, se borró. Se emborronó. ¡Cuánto estilo! ¡Pam, pam, pam! Antes de llegar al mercado, una paradita hacia al lado de la laguna para que estos señores estiren las piernas y nosotros llenemos la tripa. Porque hacer compras con hambre no es un buen plan. ¿Cierra? Sí. Bienvenidos a la Plaza de los Ponchos. Sí, sí, bien dices. Buenos negocios se hacen aquí, ¿eh? Sí. La mujer no habla nada de español, ¿eh? Solo quichua. Perfecto. Gracias. ¿Qué tal la experiencia del mercado? Pues con todo esto nos vamos a arruinar. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Hola, una pregunta. Perdona, ¿esto qué es? Es vidrio soplado con 10% de baño de oro. Es joya propia de las indígenas. Ese es como un vino, ¿no? Ajá. ¿Qué piedra es esa? Ese es como es un vino, esto no tipo de... Mira, aquí estuvimos ayer. Aquí estuvimos ayer. Ah, sí. Mandarina dulcecita, ven, sandía, piña, sandía. ¿Has comprado todo? Guau, ya ves. ¿Esto cómo se llamaba? ¿Era como las murtas de Chile? ¿Murtela? Mortadela. Mortada. Parecen arándanos diminutos y tienen muy buena pinta. Veamos. Bueno, nos movemos, ¿no? Sí. Buenos días. Hoy amanecemos en este sitio tan tranquilo y tan bonito. A ver dónde está nuestro paseador. Oh, ahí está. Buenos días. Chiqui en su paseíto matutino. Una vez nueva. Cuidado. Yo sé que va a tener la puerta siempre abierta si no entra en drama. Es José, amor. No pasa nada, claro. Chiqui. No quiero ver que esté abierta. Cayu no, ¿eh? Vale, para casa.
Muy bien. No. Nos vamos, ¿no? Nos movemos de Otavalo. Después de haber visitado el mercado de ayer, el mercado de los sábados, gigante, lleno de cosas, que la mitad del centro del pueblo se llena de puestos y todo esto. No hemos visto el mercado de animales. No es que tengamos demasiado interés. ¿Llave? A ver. ¿Está abierto? Ah, pues la llave está dentro. Y estamos aquí en la laguna de San Rafael. Este sitio súper tranquilo, súper bonito, aunque hoy sea domingo. Ayer hemos estado aquí solos, súper tranquilos, y hoy seguiremos viaje un poquito más hacia el norte, como 2 horas de viaje hacia el norte, para parar cerquita ya de la frontera con Colombia. Pasó rápido Ecuador, pasó muy rápido. Este sitio ha estado muy bien, porque hemos podido sacar a Cayu, hemos podido entrenar un poco con él. La cosa no está fácil, pero poco a poco va mejorando. Hoy haremos una parada en Otavalo para gestionar unas cosas, comprar datos y comprar algunas cosas que hemos visto ayer y que no hemos tenido la oportunidad por la confusión que había en el mercado. Y aquí ha vuelto, pero ya se ha asustado. Se asusta el tío de la cámara. No sé. En todo caso, ya nos hemos duchado, hemos recogido la casa, hemos sacado a los perros, así que listos para seguir ruta. ¡Cuántos colores! Yo siempre que empezamos a acercarnos a una frontera en Sudamérica me empiezo a poner nerviosa.